Hermanos, demos paso a la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú ya nos has bendecido tanto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias aún por el privilegio que nos concedes de poder cantar a ti himnos, Señor. Cantos que nos recuerdan tu gracia, que nos recuerdan, Señor, tu evangelio, la obra de Cristo, Señor, por vil pecadores como nosotros. Te agradecemos, Señor, por bendecirnos de esta manera especial en tu día. Y Padre, queremos pedirte, Señor, que bendigas la predicación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos concedas de tu gracia para poder recibirla, Señor. Padre, Señor, hay tantos que están aquí, Señor, que están sin Cristo, Padre. Nuestras familias, Señor, amigos que están en este lugar, Señor. Padre, queremos pedirte por ellos, Señor, queremos pedirte por sus almas. Te rogamos, Señor, que obres de una manera especial para que estas personas, Señor, vengan a ti por medio de la fe en el Hijo de Dios, Señor. Te rogamos, Padre, que salves a muchos, Señor, de los que están aquí hoy, Señor, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, Señor. Obra, Señor, con poder de lo alto, Señor. Concede gracia a tu iglesia, Señor, en este tiempo. Y Padre, también queremos pedirte que tu palabra predicada sea de gran bendición, Señor, para tu pueblo, Señor, para tu iglesia. Anímanos, Señor, a constantemente recordar esta gloria, Señor, del Evangelio, este glorioso intercambio, Señor, como cantábamos. Te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra y te pido me concedas gracias, Señor, en medio de mi debilidad, de mi torpeza, Señor. Dame claridad, Señor, y que pueda compartirla, Padre, correctamente. Te rogamos, Señor, estas cosas. Ponemos delante de ti la predicación y te suplicamos, Señor, que seas glorificado en este tiempo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pongámonos de pie, por favor, y vayamos al libro de Josué, en el capítulo 5. Josué, capítulo 5. Y hoy nos vamos a centrar, hermanos, en el versículo 10, pero vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Josué 5, versículo 7. Leamos. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto.
por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Hermanos, en nuestra cultura solemos constantemente hacer algunas comidas o algunas cenas especiales que son muy diferentes a las comidas ordinarias de cualquier otro día. Por ejemplo, la cena de fin de año, la cena de Navidad. Esas cenas son especiales porque las celebramos una vez al año. Tenemos un menú especial, tenemos invitados especiales y distan mucho de lo que hacemos ordinariamente en cualquier día del año o de la semana. A veces hay en estas comidas, en estas cenas especiales, recordatorios de fechas que son para nosotros especiales. Por ejemplo, solemos hacer cenas de aniversario, donde podemos recordar el día en que el Señor nos unió en matrimonio a nosotros y a nuestras esposas, y podemos entonces recordar esos eventos especiales. Hermanos, en este pasaje que estamos estudiando del libro de Josué, vemos que ellos estaban celebrando algo muy especial, y particularmente en el versículo 10 que vamos a ver el día de hoy, vemos que había una comida especial. Y en la Escritura encontramos dos comidas especiales, comidas que son mucho más especiales de las que nosotros solemos celebrar. Hablamos de la Pascua por un lado y por otro lado de la Cena del Señor. La Pascua que ha sido abolida porque Cristo ya la cumplió, porque Cristo es la verdadera Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Pero tenemos también, hermanos, la Cena del Señor, una cena muy especial a la que por gracia podemos venir y celebrar constantemente y podemos ser bendecidos por ella porque es un medio de gracia. Hoy vamos a hablar, hermanos, en este pasaje acerca de esas comidas especiales. Pero particularmente, hermanos, en este versículo 10 de Josué capítulo 5, vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver el significado de la Pascua y vamos a ver por qué era importante que en esa preparación espiritual del pueblo de Israel, ellos debían celebrar esta Pascua. En segundo lugar, vamos a ver cómo es que Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones. Recordemos, hermanos, que en este capítulo 5 de Josué, el pueblo ya está en la tierra prometida. Después de haber cruzado el Jordán, el pueblo finalmente ha llegado a Canaán. Y pensaríamos que el pueblo iba a comenzar a conquistar esa tierra de acuerdo a la promesa que Dios le había dado a Abraham, de que Él les iba a entregar todo lugar que pisare la planta de su pie. Pero vemos, hermanos, que ahí en ese campamento, en Gilgal, donde el pueblo se estableció después de cruzar el Jordán, el pueblo, en lugar de comenzar esas batallas para ganar esos territorios que Dios había prometido, el pueblo comienza a hacer una preparación espiritual. Y la semana pasada vimos que esa preparación espiritual comenzó con la circuncisión de aquellos varones del pueblo que eran incircuncisos. Pero ahora vemos, hermanos, que después de esa práctica, de ese rito de la circuncisión, vemos que pasan a celebrar la Pascua.
Y eso es en donde el día de hoy nos vamos a detener. Pero recordemos, hermanos, brevemente la importancia que tenía la circuncisión, el por qué comenzaron en esa preparación espiritual por circuncidar a los varones del pueblo. Recordarán, hermanos, que decíamos que la circuncisión era un acto externo que tenía un simbolismo interno, un simbolismo espiritual. La circuncisión, hermanos, era un emblema, era como una señal externa de que alguien estaba en pacto con Dios, en ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Y ese pacto, hermanos, tenía beneficios, pero también tenía responsabilidades. En cuanto a los beneficios, Dios le había prometido a Abraham en ese pacto que de él iba a ser una nación grande, que él le iba a bendecir, que él le iba a dar un gran nombre, que él le iba a dar una tierra especial, Canaán, pero particularmente que de su descendencia iba a venir alguien por medio del cual Dios iba a bendecir a toda la tierra. Pero por otro lado, hermanos, ese pacto demandaba una estricta obediencia, no solo de Abraham, sino de todos sus descendientes. Y la forma que vimos, hermanos, en que el pueblo debía guardar ese pacto de Dios con Abraham, era circuncidando a los niños varones a los 8 días después de haber nacido. Ese era algo que el pueblo debía cumplir en obediencia a ese pacto. Y si no lo hacían, había consecuencias. Dice en Génesis 17:14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. La circuncisión, hermanos, exigía un compromiso de obediencia. Todo aquel que se circuncidaba estaba externando un compromiso solemne de obedecer al Señor en todas las cosas que Él había establecido. Pero recordemos algo, hermanos. El pacto era una señal externa de una realidad interna. Es decir, la circuncisión, hermanos, de nada les servía a los israelitas, al pueblo de Dios, si no había obediencia. Recuerden, hermanos, que toda la primera generación que salió de Egipto, todos los varones habían sido circuncidados y sin embargo, por su desobediencia, todos ellos murieron en el desierto y no se les permitió la entrada a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué era importante comenzar esa preparación espiritual con la circuncisión? Hermanos, porque la práctica de ese rito avivaba al pueblo a la obediencia. La circuncisión, hermanos, lo que hacía era un emblema, era una marca. Les daba identidad al pueblo de Dios. Les daba esa identidad como ese pueblo especial de Dios. Les daba identidad como esos receptores de las promesas que Dios le dio a Abraham. Así que el pueblo, en el tiempo de Josué, ahí en Gilgal, lo primero que tenía que hacer era eso, recordar su identidad, recordar que ellos eran un pueblo especial antes de comenzar la conquista. Pero también, hermanos, la circuncisión, vimos que era con el fin de quitar de ellos el oprobio que cargaban. Dice ahí en Josué capítulo 5, versículo 9, y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy.
Egipto, hermanos, había sido un lugar de oprobio, es decir, de vergüenza para el pueblo de Israel. Habían estado cautivos ahí por más de 400 años, siendo esclavos de los egipcios. Pero también, hermanos, el pueblo de Israel había cargado con el oprobio, con la vergüenza de vagar por el desierto durante 40 años. Entonces el Señor ahí en Gilgal, al mandarles a volver a esta práctica de la circuncisión, en la cual habían dejado de practicarla por muchos años, el Señor con eso, hermanos, estaba animando al pueblo a que recordara que ellos eran su pueblo especial. Los estaba avivando a la obediencia por todo lo que vendría más adelante. Iban a enfrentar a naciones enemigas, a naciones paganas. Y Dios no quería que ellos desviaran su corazón a los falsos dioses de esas naciones. Él quería que ellos recordaran esa identidad como su pueblo especial. Y de la misma manera decíamos, hermanos, nosotros también necesitábamos ser circuncidados espiritualmente. Nosotros también necesitábamos la circuncisión de Cristo. Esa circuncisión espiritual, hermanos, que es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, cuando el Espíritu nos hace nacer de nuevo. Esa es la verdadera circuncisión, la del corazón, la espiritual, la de Cristo. Y hermanos, esa circuncisión de Cristo, esa circuncisión espiritual, nos ha librado del oprobio. Nos ha librado del oprobio de nuestros pecados. Nosotros éramos esclavos de nuestros pecados. Nosotros vagamos en el desierto del pecado por mucho tiempo. Pero el Señor ahora, hermanos, al otorgarnos la salvación, nos dice: ahora tú formas parte de mi pueblo especial. Ahora tú eres receptor de todas las promesas que tengo para mi pueblo, no solo en esta vida, sino también en la venidera. En Cristo hemos sido librados, hermanos, de todo oprobio, de toda vergüenza con la que cargábamos. Él la llevó en nuestro lugar. Él, en ese gran amor por nosotros, hermanos, Él llevó ese oprobio. Él llevó esa vergüenza al ser crucificado de esa manera, al recibir el castigo que nosotros merecíamos. Él llevó ese oprobio, hermano, para que tú hoy no lo lleves. Es ese glorioso intercambio que cantábamos hace ratito, hermanos. Cristo es el libertador de nuestro oprobio. Pero continuamos, hermanos, y vemos aquí en el versículo 10 de Josué capítulo 5, que en esta preparación espiritual del pueblo, ellos pasaron de la circuncisión a celebrar la Pascua. Esta ordenanza de la Pascua establecida por Dios para su pueblo, hermanos, requería la circuncisión. Era necesario circuncidarse para poder participar de la Pascua, obviamente en el caso de los varones. Y esta, hermanos, era la primera Pascua que el pueblo de Dios iba a celebrar en la tierra prometida. Era una importante y una única ocasión. Y de acuerdo a este versículo 10, vemos que fue celebrada en una fecha establecida, en el mes de Abib, en el día 14, fue celebrada por la tarde a la puesta del sol, entre viernes y sábado. Miren el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Entonces el pueblo celebra esta Pascua en el día establecido, a la hora establecida, y dice ahí al final del versículo 10 que lo hicieron en los llanos de Jericó. Hermanos, esta celebración de la Pascua
ahí en esos llanos de Jericó, decíamos la semana pasada que encaja perfectamente con lo que David expresa en el Salmo 23, cuando dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así estaba el pueblo de Dios ahí, hermanos, en las llanuras de Jericó. Ellos estaban celebrando con confianza, con gozo la Pascua, y delante estaban estas naciones enemigas, particularmente los enemigos de Jericó. Ellos estaban ahí y ellos celebrando en presencia de sus angustiadores. El pueblo estaba tranquilo, Josué estaba tranquilo, porque como ya vimos, todas las naciones de Canaán, todos los pueblos temblaban de miedo ante el pueblo de Dios, por lo que habían escuchado que Dios había hecho a favor de ellos. Pero vamos a ver, hermanos, en este primer punto vamos a ver la Pascua. Vamos a ver por qué era necesaria la Pascua y cuál era su significado. Esta palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj, que literalmente significa pasar por alto. Pero de una manera figurativa, este vocablo hebreo significa perseverar o mostrar misericordia. Y ahorita vamos a entender por qué significa esto, pasar por alto. Recordemos cuál fue la primera Pascua, cómo es que el Señor la instituyó, cómo es que el pueblo la celebró por primera vez. Y debemos remontarnos tiempo atrás, a los días de Moisés, a Egipto, en ese ambiente de caos. En Egipto, hermanos, había pasado algo muy importante. Egipto estaba devastado por 9 plagas que vinieron a ellos como parte del juicio de Dios. Y en esas 9 plagas que hubo, el pueblo de Dios había estado exento. El pueblo de Israel había estado exento de todas esas plagas. Esas plagas no habían llegado a ellos. Sin embargo, hermanos, la 10ª plaga era muy diferente. La 10ª plaga fue la peor de todas. Aparte de alguna provisión divina, Dios iba a dar muerte a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo a los primogénitos de Israel. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque podemos pensar, pero era el pueblo de Dios. Podemos pensar, el pueblo había sufrido todo ese oprobio durante siglos en Egipto. ¿Por qué esta última plaga iba a llegar a ellos? Bueno, hermanos, la Escritura nos dice que el pueblo había cometido cosas abominables en contra de Dios. Eran pecadores, había pecado ahí. Acompáñenme, por favor, hermanos, al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. Ezequiel 20, del 4 al 10. Versículo 4. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije:
cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Este pasaje nos dice, hermanos, que el pueblo de Dios en Egipto fue influido por la religión de la cultura de los egipcios, y el pueblo incluso terminó adorando a los dioses egipcios. Y Dios simplemente, hermanos, no podía ignorar ese pecado, esa abominación. Y por ello, hermanos, en esa 10ª plaga vemos que el juicio también incluía al pueblo de Israel, a los primogénitos de Israel. Pero decíamos hace unos minutos, aparte de alguna provisión divina, Dios iba a dar muerte a todos los primogénitos. Y hermanos, el Señor sí hizo una provisión: la Pascua. ¿Cuál es el mensaje de esa 10ª plaga? Que Dios es santo y justo, que Dios no tiene por inocente al culpable. Pero ¿cuál es el mensaje de la Pascua? Que Dios también es misericordioso. En esa primera Pascua, hermanos, Dios ideó una manera en la cual Él podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Podemos llamar esto la salvación por sustitución. Y vamos al pasaje, hermanos, de Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, y vamos a ver ahí, hermanos, cómo el Señor instituyó la Pascua. Éxodo capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies,
y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué podemos ver, hermanos, en este pasaje? Podemos ver, hermanos, que la Pascua era una expresión del amor de Dios manifestado en la redención de su pueblo, pero a la vez en el juicio contra sus enemigos. ¿Cuál era la provisión de Dios? La provisión de Dios era esta, hermanos. El pueblo debía tomar un cordero, un macho de 1 año. Este debía ser sin defecto. Debían guardarlo durante 4 días. Y en el día 14 del mes de Abib, esa noche donde el Señor pasaría para traer ese juicio sobre los primogénitos de Israel y de Egipto, ellos, el pueblo de Dios, debían sacrificar a ese cordero. Pero eso no era suficiente, hermanos. Leemos en el texto que lo último que ellos debían de hacer era tomar esa sangre del cordero que habían sacrificado y debían ponerla sobre los postes de sus puertas y sobre el dintel. El dintel es el que soportan los postes en una puerta. Ahí debían poner esa sangre para que en el momento en que Dios pasara en juicio sobre los hogares de Egipto, el Señor pasara por alto aquellos hogares donde el pueblo había obedecido y había hecho ese sacrificio y había puesto esa sangre en sus puertas. Y por eso se llama esta celebración la Pascua, porque Él pasó por alto esos hogares que cubrieron con sangre los dinteles y los postes de esa sangre de ese cordero que había sido sacrificado. Ahora, hermanos, estrictamente hablando, no era suficiente que el cordero pascual fuera sacrificado. Para que Dios pasara por alto a esas familias con primogénitos, la sangre del cordero tenía que ser aplicada en las puertas. En la Pascua, hermanos, el Señor estaba mostrando a su pueblo su amor, su misericordia. Y esa misericordia y ese amor, hermanos, venía a través de ese sacrificio, a través de la sangre de ese cordero inocente. Y este es el significado. Dios perdona a su pueblo. Dios pasó por alto su juicio sobre su pueblo, no porque ellos fueran mejores que los egipcios, sino porque un cordero sin mancha, un cordero inocente había muerto en su lugar. Y esa sangre de ese cordero les había cubierto de sus pecados. Salvación por sustitución. Así que, hermanos, celebrar la Pascua para el pueblo de Dios en el tiempo de Josué, ahí en ese campamento en Gilgal, era sumamente importante. Había varias razones, hermanos. Una de ellas es que la Pascua les permitiría recordar esa salvación, esa libertad, esa redención que ellos habían recibido de parte de Dios en Egipto, cuando el Señor los libertó de esa esclavitud ahí.
Y el recordar eso, hermanos, el recordar esa redención histórica de Egipto, eso iba a hacer que el pueblo de Dios no se apartara de él. Porque veamos algo importante, hermanos. Vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, en la Escritura vemos que el pueblo tendía a olvidarse de estas cosas, a olvidarse de lo que Dios había hecho en el pasado con sus padres, con sus antepasados. Y al olvidar esto, su corazón se apartaba de Dios. Y eso es lo mismo que pasa cuando un creyente descuida los medios de gracia. Pasa exactamente lo mismo. Cuando un creyente descuida los medios de gracia, su corazón se va apartando del Señor. Y mira que dice ahí mismo en el capítulo 4 de Deuteronomio, en el versículo 30, dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Hermanos, el contraste que se observa aquí en este versículo y en otros pasajes es muy evidente. En relación a Dios, las Escrituras nos muestran que Él no se olvidaba de sus promesas, que Él nunca se olvidó de su pacto. Mira nuevamente el versículo 31. Dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios es fiel. Pero hermanos, el contraste que vemos en el pueblo de Israel y que vemos constantemente en la Escritura es que el pueblo se olvidaba de las obras de Dios e inevitablemente su corazón se apartaba de Él. Por eso el Señor les dice ahí en el versículo 9: por tanto, guárdate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. En otras palabras, hermanos, Dios al instituir esta celebración memorial de la Pascua, Dios les estaba dando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, les estaba dando un medio de gracia para que constantemente estuvieran recordando las obras de Dios y particularmente su obra de redención al haberlos liberado de la esclavitud en Egipto. Les había dado esta celebración memorial para que ellos recordaran, hermanos, el trato de Dios con su pueblo, para que ellos pudieran permanecer firmes en su fe, firmes en su adoración. Pero lo más importante, hermanos, al celebrar la Pascua, es que ellos pudieran recordar esa promesa de que en un futuro iba a venir ese verdadero Cordero de Dios que sería sacrificado, ese verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Hermanos, bajo el antiguo pacto no hubo nada que pudiera tratar con el pecado de una manera completa, de una manera radical. Estaban los sacrificios,
Pero hermanos, los sacrificios no trataban completa ni eficazmente con los pecados. Eran medios para el pueblo, para que el pueblo pudiera ofrecerlos y entonces ellos pudieran purificar su carne, ellos pudieran tener una purificación espiritual que les permitiría acercarse a Dios en oración. Pero no había sacrificio bajo el antiguo pacto que tratara realmente con el pecado. Todos esos sacrificios, hermanos, lo que hacían era señalar a un sacrificio completamente eficaz. Señalaban a ese sacrificio que realmente trataría con el pecado, limpiando las conciencias de obras muertas y reconciliando verdaderamente al pecador con Dios. Y aquí alguien podría preguntar, entonces, ¿acaso los santos del Antiguo Testamento no fueron perdonados? Claro que fueron perdonados. Sin embargo, hermanos, ellos no fueron perdonados debido a esos sacrificios que ellos hacían. Ellos fueron perdonados, hermanos, debido a que en esos sacrificios ellos podían mirar a Cristo. Ellos podían mirar al verdadero Cordero. Ellos hicieron esos sacrificios, hermanos, porque sabían que apuntaban a algo mayor. Y fue su fe en Cristo la que los salvó. Así como el Señor salva actualmente y siempre ha salvado a los pecadores por medio de la fe en el Hijo de Dios. Hermanos, así como incluso el pueblo de Dios estuvo expuesto a su juicio, a su ira en esa 10ª plaga, a causa de su rebeldía, a causa de sus abominaciones, a causa de su idolatría, así también nosotros, hermanos, estábamos expuestos a la ira y al juicio de Dios por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra idolatría. Cada uno de nosotros merecíamos la condenación, merecíamos perecer eternamente bajo la ira de Dios en el infierno. Pero hermanos, Dios, en su infinito amor, Él ideó desde la eternidad una manera en la cual Él pudiera ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Salvación por sustitución. Y eso es lo que señalaba la Pascua. La Pascua, hermanos, estaba destinada a pintar ese cuadro, ese cuadro mayor, algo que iba a ser completamente real. Y cuando llegamos al nuevo pacto, cuando llegamos a los evangelios, ahí vemos, hermanos, al verdadero sustituto. En las palabras de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es, hermanos, Cristo es el verdadero Cordero Pascual. El Cordero Pascual prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo. Al igual que ese Cordero Pascual, Cristo fue manso en su sufrimiento, como lo vamos a ver ahorita en Isaías 53. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Cristo fue, al igual que esos corderos pascuales, Cristo fue examinado minuciosamente y no se encontró en él mancha alguna. Al igual que el cordero pascual, Cristo fue sacrificado, fue inmolado por nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Pedro en su primera carta que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con algo más precioso, hermanos, con la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Acompáñenme, hermanos, por favor, a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Es en el contexto, hermanos, de la Pascua, de la primera Pascua. Y dice aquí, versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Hermanos, así como los primogénitos salvados en aquel entonces por el Cordero Pascual, así como ellos se convirtieron en posesión de Dios, en una posesión especial de Dios, así Cristo, dice en Tito capítulo 2, se dio a sí mismo por nosotros para comprar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Hermanos, somos posesión de Dios porque Cristo nos compró para sí mismo con su sangre. Él nos ha hecho suyos. Y ahora vayamos, hermanos, al Nuevo Testamento en Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice aquí Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuevamente, hermanos, nuestra salvación viene a través de una sustitución. Y por eso Dios puede decirnos, cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Y esta salvación por sustitución, hermanos, fue profetizada por Isaías. Acompáñenme a Isaías capítulo 53, por favor, hermanos. Isaías capítulo 53. Versículo 4. Y mira los énfasis que voy a hacer, hermano, para que veamos cómo aquí está la profecía de una salvación por sustitución. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Cristo sufrió el castigo de Dios a causa de nuestros pecados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Cristo no sufrió simplemente porque la gente pecó contra él. Hermanos, dice aquí en este versículo 6 que Dios judicialmente le contó nuestros pecados a Él, se los contó como si fueran suyos. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como ese cordero pascual, en la Pascua dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, aquí vemos
que Cristo es un Salvador. Cristo es un Salvador. Él no vino, hermanos, a la tierra para ser un conquistador. Él no vino para ser un filósofo, para ser un mero maestro de la moralidad. Hermanos, Cristo vino a salvar a los pecadores. Y por eso la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, al recibir lo que nosotros merecíamos, al hacer ese sacrificio completamente eficaz, Él hizo, hermanos, lo único que nos podía salvar. Alguien perfectamente santo, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, nos era necesario que pagara por nosotros. Cristo es un Salvador completo, hermanos. Él quitó el pecado de nosotros. Él no se limitó a hacer meras proclamaciones de amor y de misericordia. Él vino, hermanos, y tomó nuestro pecado. Él lo tomó en la cruz y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él llevó nuestra maldad, nuestra culpabilidad en su propio cuerpo en el madero para darnos salvación. Querido amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Has sido salvado por la sangre de Cristo? O como dice ese canto que cantamos constantemente, ¿has hallado en la sangre de Cristo plena salvación? Recuerda lo que leímos en Éxodo 12, querido amigo que está sin Cristo. En Éxodo 12 leímos que estrictamente hablando no era suficiente que el Cordero Pascual fuera inmolado, fuera sacrificado para que Dios le salvara de la muerte. La sangre del Cordero tenía que ser aplicada en la puerta, en los postes y en los dinteles. Si hubieran omitido esto, ese Cordero que habrían sacrificado no hubiera servido de nada. Como dijo Juan Calvino, cito, mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y nosotros estemos separados de Él, todo lo que Él sufrió y todo lo que Él hizo en la cruz para salvarnos seguiría siendo inútil y sin valor para nosotros. Eso pasó en la Pascua. Quizá hubo algunos que sí sacrificaron al Cordero, pero no se cubrieron con esa sangre. Querido amigo, de la misma manera te digo algo. Tú quizá conozcas el Evangelio y quizá lo entiendas en tu mente, pero de nada te sirve eso si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Quizá, amigo, tú seas simpatizante del Evangelio, simpatizante del cristianismo, y digas, está muy bien, qué bueno que la gente se reúna, qué bueno que haya una predicación, qué bueno que se hable del Evangelio, pero amigo, el hecho de que tú simpatices con estas cosas no te sirve de nada. Tienes que ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tienes que aplicar esa sangre en tu vida, la sangre de Cristo, confiar completamente en Él para que puedas ser salvado del juicio de Dios, para que puedas ser salvado de esa muerte eterna que te espera si no te arrepientes. No es suficiente con que sepas lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Debes confiar en Él. Y déjame decirte algo, amigo, no es una opción que la Escritura te dé. Es un llamado a todos los hombres. Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan. Porque viene un juicio.
Y ese juicio es tan real, querido amigo, como es el hecho de que hoy estés aquí respirando por la misericordia de Dios. Dios ha sido muy paciente contigo, amigo, muy paciente y muy misericordioso, aún en el hecho, amigo, de que hoy estás escuchando el único mensaje que puede traer salvación a tu alma. Arrepiéntete hoy, amigo. Te rogamos de parte de Dios, arrepiéntete, reconcíliate con Dios. No sabes, querido amigo, si hoy es el último día de tu vida, si hoy es la última oportunidad que Dios te da para que te reconcilies con Él por medio de tu fe en el Señor Jesucristo. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día, amigo, en que hoy te reconcilies con Dios. El día en que hoy verdaderamente conozcas a Dios. Porque nadie puede conocer verdaderamente a Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la fe es ese instrumento por el cual esa sangre de Cristo se aplica a ti de una manera personal. Y Dios promete, querido amigo, que si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, va a pasar algo extraordinario en tu vida. Vas a pasar de ese estado de miseria espiritual en la que estás al mejor estado en el que el hombre pueda estar, en Cristo. Aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor espiritualmente lo une a Él eternamente y para siempre. Y aquel que está en Cristo puede decir, ya no hay condenación para mí, estoy seguro en Cristo. Y querido hermano, esto que hemos visto, esta preparación espiritual del pueblo de Dios y de Josué ahí en el Gilgal, en ese campamento, hermanos, esto tiene mucha aplicación para nosotros. Dios ahí estaba proveyendo para el pueblo el que recordaran a través de la circuncisión que ellos eran el pueblo especial de Dios, que ellos iban a ser los receptores de esas preciosas promesas. Y por otro lado, el Señor les llevó a que celebraran la Pascua para que pudieran recordar esa redención histórica de Egipto. Hermano, querido hermano, nosotros tenemos cosas mayores que esas. Cada semana, hermanos, nosotros podemos recordar a través de la predicación de la palabra, podemos recordar a través de la Santa Cena lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Ellos la celebraban una vez al año, la Pascua. La circuncisión lo era una sola vez. Nosotros, hermanos, tenemos el enorme privilegio de que Dios nos haya constituido medios de gracia que nos llevan a mirar a ese verdadero Cordero de Dios, que nos llevan a recordar nuestra redención en Cristo. Y querido hermano, no debemos hacer lo que hizo el pueblo de Israel durante muchos años, de olvidarse de esas cosas, porque su corazón se apartaba de Dios. Hermanos, los medios de gracia son para que estemos cada vez más cercanos a nuestro Salvador. Como Cristo dijo en Juan 15, sin mí nada pueden hacer. Pero cuando estamos pegados a la vid, a través de esos medios de gracia, nosotros podemos dar mucho fruto en nuestras vidas. Fruto que honre a nuestro Señor. Fruto
de santificación. Así que, hermanos, al recordar que Cristo se dio para comprarnos para sí mismo, como esa posesión suya, hermanos, que esto nos anime a vivir en obediencia, que el recordar lo que Cristo hizo, poniéndose en nuestro lugar, recibiendo lo que nosotros merecíamos, que eso nos fortalezca en medio de la prueba, en medio del desánimo. Que esta realidad, hermanos, sea el motivo de buscar con gran esfuerzo nuestra santificación. Y hermanos, hoy podemos celebrar también esta santa ordenanza, este medio de gracia. ¿Y sabes algo? El Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena en relación a la Pascua en el Antiguo Pacto. La Pascua que hacía, hermanos, recordaba al pueblo de Dios la redención en Egipto, los llevaba a mirar atrás. Y la Cena del Señor, hermanos, también nos lleva a mirar atrás, nos lleva a mirar al pasado. El Señor Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí. La Cena del Señor, hermanos, mira hacia atrás, hacia esa libertad de la esclavitud de nuestros pecados, gracias a la muerte de ese Cordero de Dios. Cuando tomamos la Cena del Señor, estamos recordando eso, hermanos, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Aquí tenemos una cena especial, hermanos, un banquete especial, un menú especial, el pan y el vino. El pan que nos recuerda el cuerpo de Cristo, el vino que nos recuerda su sangre derramada en esa cruz. Y podemos ver, hermanos, cada vez que nosotros celebramos esta santa ordenanza, así como podemos recordar, hermanos, que Cristo se entregó por nosotros, eso mismo pasa en la Cena del Señor. Cristo se entrega por nosotros y podemos recordar su muerte, su resurrección, y somos alimentados espiritualmente de Él, hermanos, para seguir adelante, para buscar nuestra santificación. En la Cena del Señor, hermanos, participamos activamente de una preciosa comunión con nuestro Dios. Recordamos los beneficios que por gracia tenemos en Cristo. Libertad del pecado, que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en todas nuestras debilidades, que tenemos su palabra, que podemos gozar de reunirnos, de adorarle, todos esos beneficios que tenemos por gracia. Pero también, así como la Pascua apuntaba a algo, la Cena del Señor apunta a algo mayor. Apunta, hermanos, a esa cena que tendremos, que se llevará a cabo en aquel día. Apunta a esas promesas eternas que tenemos en gloria, aquel lugar donde vamos a disfrutar de la presencia de Dios eternamente y para siempre. Qué bendición tenemos, hermanos, tanto en la predicación de la palabra como en la Cena del Señor, que nos llevan a mirar a nuestro Salvador. Vamos a celebrar la cena. Les pido por favor que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículos del 14 al 20. Lucas 22, versículos del 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa